A ver, deberíamos estar en live. Buenas tardes a todos, bienvenidos en mi canal Hipnóticamente. Yo soy Marcelo y hoy tengo el placer de hablar con Javier Muñoz, que es experto en regresiones y vidas pasadas. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Muy bien. Encantado de estar contigo y con todas las personas que nos están viendo. Un placer para mí también, que ya somos amigos, vamos hablando hace tiempo y colegas encima. Y nada, si estamos de acuerdo, vamos a empezar con algunas preguntitas. Por Sí. ejemplo, ¿de dónde vienes tú, Javier, y por qué te acercaste a estas terapias? Pues bueno, me gustaría puntualizar antes que nada que me has presentado como un experto en regresiones y bueno, soy experto en tanto en cuanto me compares con según quién. Con la inmensa mayoría de personas que no conocen del tema, seguramente soy un gran experto, pero hay grandes profesionales y grandes maestros en este tema que no son, desgraciadamente, no son demasiado conocidos, pero los hay y no de ahora, sino de hace muchísimos años. Ya, Entonces, bueno, soy alguien que se ha interesado siempre a lo largo de los años, desde la infancia ya. Para mí, por ejemplo, el tema de la reencarnación era algo natural. O sea, mis padres no me educaron en ninguna confesión religiosa, eh, pero para mí el pensar que veníamos que ya habíamos vivido antes y que moriríamos y volveríamos a vivir era de lo más natural. O sea, era súper natural. Entonces, ya. esto no pretende ser en ningún momento una masterclass de nada, simplemente es un compartir entre amigos, compartir experiencias, aprendizajes y, bueno, resolver algunas dudas y plasmar en todo caso mis creencias que no tienen por qué ser compartidas por la mayoría, quiero decir, tampoco tengo la verdad absoluta. Vamos aprendiendo poco a poco, día a día, y bueno, simplemente es eso, es compartir algunas cosas que serán muy interesantes y muy curiosas, yo creo, para todos. Claro, claro. Pues eso sí, nadie tiene la verdad absoluta, pero sí hay personas que resuenan mucho con algunas formas de vivir, yo creo, ¿no? Y también yo, por ejemplo, creo mucho en la reencarnación, habrán personas que no creerán. Nadie tiene la verdad absoluta. Y nada, y quería preguntarte yo, Javier, una cosita. Sí. ¿Qué es una regresión? ¿Qué es una regresión? Sí, Sí, una pregunta obligada, ya que vamos a hablar de regresión. ¿Qué es exacto. una regresión? Pues no todo el mundo sabe lo que es una regresión. De hecho, si vas a ver lo que dice la Wikipedia, yo creo que lo apunté por aquí, es impresionante lo que dice. Dice que regresión es una técnica esotérica y pseudoterapéutica. O sea, lo que dice es una auténtica barbaridad, porque, bueno, ya Sigmund Freud ya hacía regresiones y no estoy hablando de la antigüedad, quiero decir, relativamente reciente en la psicología moderna, pues ya hacía regresiones a la infancia para tratar y sanar traumas, ¿no? Entonces, bueno, que diga esto a la Wikipedia me parece casi obsceno. Vamos a intentar explicar qué es una regresión. De todas formas, creo que cuando me has preguntado la primera pregunta, yo creo que he pasado un poco por encima. Me has preguntado de dónde vienes, ¿no? Y Ujú, quizás sí, es interesante saber por qué estamos aquí, por qué estoy yo aquí en este momento, ¿no? sí. ¿Qué me, qué me ha hecho llegar a este mundo de... Exacto. Eso. ¿Pasó algo en tu vida que te hizo acercar a estas formas de terapias o algo? Sí, pues como te decía, yo desde jovencito, desde Ujú. pequeño siempre estuve interesado por los temas ocultos. De hecho, veía todos los programas del doctor Fernando Jiménez del Oso, que daban en televisión española, que era un pionero en el mundo del esoterismo. Y me gustaban las revistas como, por ejemplo, Más Allá. eh, todo lo que era misterioso, desconocido, científico o paracientífico,
esotérico, todo eso me encantaba, me gustaba mucho. Entonces tuve un hermano mayor que yo que también le gustaba todo esto y él se compraba libros y bueno, pues yo los leía después. Compró los libros de Lord San Rampa, que fueron muy famosos en su época, y siempre estuve muy relacionado con ese mundo, ¿no? Y aquí tengo un libro que me lo he traído porque tiene que ver con el tema de las regresiones, que Ajá. es este libro, escrito por Jeffrey Iverson, Más de una vida, Una vida. y está un poco, el pobre, está amarillento ya. Este señor trata de un psicoterapeuta, un hipnoterapeuta, perdón, y más que psicoterapeuta, hipnoterapeuta, Ajá. porque él no lo hacía tanto en cuanto a la sanación, sino como una forma de investigación. Sí también hacía para la sanación, pero sobre todo como investigador, ¿no? Quería de alguna forma demostrar que la reencarnación era un hecho, ¿no? Entonces, en este libro se relata creo que son las 7 vidas de Jane Evans, y esto lo cogí yo pues muy jovencito, porque, pues no sé de cuándo es la edición, pero es de hace muchos años, muchos Ajá. años. Este igual es del 80 y algo, pero hubo un programa del que, o sea, el autor es Jeffrey Iverson, pero habla de un hipnotista llamado Arnold Blosham. Los años 70 hicieron un programa de televisión en la BBC inglesa Ujú. donde pues se mostraban casos. Él lo grababa en cinta de cassette de muchísimos casos de regresiones a vidas pasadas. Entonces, supongo que este es una de las cosas que a mí me motivaron. Esa es una. Y otra es otra cosa que te conté hace poco, hablando sobre este tema, y es que en el año 2006 yo decido en un impulso viajar a Roma Ah, sí, y, sí, 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 lo que me y contaste el otro día. sí, sí, Fantástico. y entonces, pues, bueno, en ese impulso me voy 4 o 5 días a Roma. Siempre había tenido mis fantasías con Roma, me encantaban las series de la antigua Roma y tenía mis fantasías con Roma, ¿no? Sí. Entonces quise ir allí. Y cuando llegué, pues la verdad es que, bueno, pues sí, una ciudad bonita, una ciudad antigua, mucha piedra, mmm, mucho monumento, ya muy estropeado por los años, Ya. y no tuve demasiadas. Lo único que sí sentí y fue una sensación de familiaridad con la ciudad, como si fuese volver a casa, porque yo soy de Barcelona y cuando llegué a Roma por primera vez era como si volviese a casa. Estaba en casa. De hecho, venían los turistas y me preguntaban, incluso italianos, me preguntaban por lugares y sitios, y yo en un fin de semana ya les podía indicar, o sea, ya Como estaba que tú ya familiarizado. sabías, ¿no? Sabías dónde Sí, mandarlos. sí, sí. Enseguida me ubiqué y me familiaricé con todo. Y bueno, yo no noté nada extraordinario, simplemente esta familiaridad con la ciudad. Y después cuando estuve en el Monte Palatino, que estuvieron las residencias imperiales, y Ajá. la gente puede decir, este es un engreído, pero lo tengo que decir, fue así. Al pasear por allí, sentí que aquella era mi casa. Estaba destrozadita la pobre, pero aquella había sido mi casa. Yo había vivido allí, en algún momento. En algún momento viví allí. Y bueno, ¿qué más pasó? Pasó que, bueno, descubriendo la ciudad, de pronto está atardeciendo, paso al lado de una parada de autobús donde hay gente allí sentada esperando y al fondo hay un mausoleo, bueno, sí, como una tumba, un mausoleo enorme de alguien famoso de la antigüedad, que estaba la piedra ennegrecida de lo antiguo que era, ¿no? Ajá. Y yo viendo el mausoleo, me giré y
y me fijé en unos ojos, había, entre las personas había una chica, me fijé en sus ojos y es como en ese momento comprendí que la fantasía que yo había tenido con Roma no estaba en las piedras ya no había vida, la vida estaba a través de las personas y que la vida que yo había podido vivir en ese lugar ya no estaba en las piedras, sino seguía de otra forma a través de las personas. Entonces esto me hizo plantearme cosas y justo al poco tiempo, 1 o 2 meses, me apunté a hacer un curso de terapia regresiva. Qué fantástico. Que es como que puede que se despierten antiguas memorias, volviendo en un sitio, porque te pareció de sentirte a casa, que a mí de hecho me pasa también en algunos sitios. A lo mejor era una memoria antigua o algo. No, no, o sea, no era nada mental, porque, bueno, Claro, puede ser bonito, más feo. No, no era nada mental, era una sensación. Es sí, una interior. sensación que, sí, no sé explicarlo, es una sensación. Es decir, esta Ya, es mi casa, yo he vivido aquí. Además, con muy buena vibración, muy buena energía, como que había buenos recuerdos allí. Porque de hecho, recuerdo que yo nunca he estado en Egipto en esta vida. Y se ya. planteó hace muchos años hacer un viaje a Egipto y bueno, circunstancias de la vida, se anuló aquel viaje y no fui. Pero a mí siempre me ha dado mucha pena, mucha tristeza. Eh, Como que volver a Egipto, volver, y digo volver, fíjate, sin Que te querer el da subconsciente, mucha pena, mucha tristeza el ir a Egipto. sí, como que hubiese algo allí que no hubiese sido agradable para mí. Alguna Ah, vivencia que no fue vale, agradable. vale. Había algo como que te estaba rechazando. Sí, es como decir, volver otra vez a un lugar donde he vivido cosas que no han sido todo lo bonitas que yo hubiese querido. En Ya, cambio, en cambio en Roma no, en Roma era fantástico, pues, y eso me impulsó a buscar la vida, el alma de las personas, que ya no está, por mucho que vuelvas a Roma, no te vas a encontrar con nadie de la antigua Roma. Te puedes encontrar, pero a través de las personas, porque el alma está en otros lugares. claro. No te lo pregunté el otro día. ¿Tú piensas que esta chica que tú viste, tenía algo que ver contigo en una vida pasada o simplemente por medio de sus ojos conectaste a todo el resto que me has dicho? Exacto, estaba viendo las piedras inertes, oscuras, frías, y de Ya, pronto vi la vida. ¿Dónde estaba el alma? fantástico. Y eso fue lo que me hizo, pues, apuntarme a un curso de regresiones con Cristina San Miguel, que es una gran maestra en este tema, y ahí aprendí bastante con ella. Ese Claro. fue el principio, ¿no? Y después he ido haciendo, bueno, otras formaciones, he hecho hipnosis con Ricard Bru, he hecho PNL, he hecho curso de hipnosis clínica reparadora con Armando Charosky, hipnosis integrativa con Iván Lentijo, el gran Ya, Iván Lentijo, un saludo para él. un saludo ahí. Y, y, y bueno, en eso estamos aprendiendo y practicando y Claro, y te pregunto una cosa, ¿y por qué, por ejemplo, esta amnesia de la mente? ¿Por qué no recordamos nada? Y si esto tiene que ver también con el karma, que es otra cosa que quería preguntarte yo, porque supongo que estarán entrelazados entre ellos. sí, bueno, yo te voy a hablar de mi punto de vista, y de mi Claro, creencia. Cada uno puede pensar y sentir y creer lo que quiera. ya, Eh, para mí hay una evolución en las almas, y nosotros antes de llegar al estado humano que tenemos, hemos estado previamente
vivenciando otros estados de la naturaleza, tanto animales como vegetales, como Ajá. minerales, porque la vida está en todas partes. Yo a veces bromeo, porque hay gente que le da miedo cuando se habla de espíritus, hay gente que le da miedo. Y yo bromeo y digo, pero si estamos rodeados de espíritus, están por todas partes. Porque tú ves plantas, vas a un bosque, vas a un jardín, hay insectos, hay plantitas, hay árboles, están por todas partes. O sea, y es la vida, o sea, la vida, los espíritus es la vida, es la vida. Y a mí me gusta diferenciar, porque también hay mucha confusión entre lo que es espíritu y el alma, ¿no? Para mí es bastante claro. No sé si todo el mundo pensará igual. Yo pienso bastante como se piensa en la teosofía. Yo te diría que espíritus somos, es nuestra identidad, nuestro ser, lo que somos. Ajá. Y otra cosa es las herramientas o los vehículos de los que disponemos para expresarnos en este mundo. Vale. Entonces, en este mundo tenemos vehículos que, esos vehículos yo sería lo que diría que es el alma. Y entre ellos está, pues, la mente, las emociones, la energía en general, que le da vida a nuestros órganos, a nuestro cuerpo. Y Ajá. después habrían cualidades como pueden ser la voluntad, pueden ser la conciencia, son cualidades del alma. Espíritus somos y alma tenemos. Y el Vale. cuerpo mismo, el cuerpo físico mismo, yo lo englobaría casi como parte del alma, pero en tercera dimensión. Wow. O sea, es un Fantástico. conjunto, todo es un pack. No podemos separar, bueno, sí, cuando se produce la muerte física, inevitablemente se separa el cuerpo Claro, claro. y continúa. Sí, ¿y por qué hay una amnesia mental? O sea, ¿por qué no nos acordamos de lo que vivimos en las vidas pasadas? Porque, fíjate, entre vida y vida, estamos hablando, no hemos entrado a hablar de regresión, pero ya nos hemos metido en la vida pasada. Habrá que Bueno, puntualizar. sí, pero claro, esto Pero vamos, también tiene que ver porque lo vamos engloba, a ello. digamos. Vamos a ello. ¿Por qué hay una amnesia? Porque, fíjate tú, ¿desde cuándo tenemos vidas como humanos? Porque de hecho que hemos podido tener experiencias animales, vegetales, minerales, quién sabe, ¿no? Ujú. ¿Cuántas vidas hemos tenido como humanos? ¿Cuántas llevamos? No se sabe. Buda, por ejemplo, con la meditación, esto es importante que puntualizo porque puede salir el tema de que para entrar en regresión hace falta la hipnosis y no necesariamente. Es una herramienta más. Buda, por ejemplo, utilizaba la meditación y se habla de que recordó 500 y pico vidas. Con ellas 500 y hicieron, pico. sí, sí, con ellas hicieron como una especie de librito de cuentos donde se Ajá. relatan sus vidas anteriores. Y él entraba en meditación y recordaba sus vidas anteriores. Entonces, ¿por qué se produce la amnesia? Pues fíjate tú, no tendría por qué ser si estuviésemos preparados, si tuviésemos una madurez espiritual. El problema es que todavía estamos en el proyecto y tiene que haber una especie de reset entre vida y vida para volver a comenzar, porque si no sería muy complicado y muy duro. Y se tienen que formar en cada experiencia humana una nueva personalidad. ¿Con qué y cómo? Pues añadiendo o quitando cosas con eso que me has preguntado sobre la ley del karma, Sí, la ley de causa y efecto. Quiero decir que así como vivimos, vamos creando nuevos efectos. Entonces, en nuestras vidas, en nuestra vida posterior, obtendremos los frutos de lo que hemos cosechado en esta, sean mejores o peores. claro. ¿Y por qué una persona debería hacer una regresión? O sea, qué puede solucionar con una regresión?
Bueno, te voy a decir que, desde mi punto de vista otra vez, siempre, para mí hay dos tipos, si bien se utiliza la regresión terapéutica en distintas direcciones, para mí hay dos tipos de regresiones. Una que sería automática, mecánica, que es como, sí, es un mecanismo natural de la mente, ¿no? Donde, sobre todo cuando hemos pasado un evento traumático, nuestra mente nos lleva una y otra vez a ese lugar, entramos en bucle, es lo que vulgarmente decimos, estoy rayado, ¿no? Y porque le vamos A dando vueltas y repetir vueltas. una y más veces lo Exacto, que has vivido. exacto. La buena intención de eso, la intención positiva, es que queremos volver al origen del trauma, que trauma, no sé si sabes, lo que sí, trauma es una palabra griega que significa herida, herida emocional. Entonces, la mente humana quiere automáticamente volver con la buena intención de reparar lo que no ha quedado bien. Esto cuando nos ocurre, estamos hablando de esta vida, claro. Puede pasar que sea tan fuerte lo que nos ha pasado que haya un bloqueo y entonces hay una amnesia, pero en esta vida, no hablo de una amnesia general, ¿no? Ya. Puede haber una amnesia y aquello queda tapado. Cuando nosotros, si por ejemplo pasa en la infancia, te voy a poner un ejemplo porque si no nos vamos un poco por los cerros de Úbeda. Por ejemplo, imaginemos una niña, que es un caso bastante común, que tiene algún tipo de abuso. Hay algún tipo de abuso sexual, puede ser un tocamiento, no hace falta que sea una cosa súper dramática, pero ella, como niña, lo vive con un dramatismo, ¿no? y que le impacta. Puede ser tan difícil de gestionar para ella que de pronto lo olvida y lo tapa, y si nosotros queremos, sin saber que eso está ahí, queremos acceder a recuerdos, de pronto puede salir una especie de monstruo mitológico. Cualquiera que presencia esto dice, pues estos son los reptilianos que están aquí. Y no, sencillamente su subconsciente lo plasma de una forma, es una especie de guardián del umbral que no deja que pase, porque hay un bloqueo. Entonces hay que vencer, pues con distintas técnicas que hay, esos bloqueos, para acceder a ese recuerdo que es tan traumático para esa niña, que es que alguien mayor, un hombre, se le haya acercado y le haya tocado, lo haya desvestido, y eso no lo ha podido gestionar y lo ha tapado. Y puede tener la persona 50 años y no tener recuerdo alguno. Es una amnesia. O sea, Pero perdón, la persona se imagina este dragón mitológico porque es como su forma de cubrir lo que verdaderamente pasó. Exacto. Eso es. Exacto. No es que se lo imagine, es que surge del inconsciente. Surge, Es una por creación supuesto, sí. inconsciente. Sí, Sí. sí. No es algo que controle la persona. Claro. Y esto a veces pasa en los bloqueos. La amnesia que tú me hablabas es una amnesia, digamos, del alma. Bueno, yo más que del alma diría del cerebro físico, ¿no? Porque, claro, nuestro cerebro físico tiene la edad que tiene nuestro cuerpo. Entonces ha habido un reset y en realidad la memoria inconsciente de vidas pasadas no está en el cerebro, ¿no? Está en esa mente que está más allá del cerebro. ¿Por qué hay esa amnesia? Pues lo que te explicaba, porque tiene que haber un reset entre vida y vida, y esto se llamaría, más que reencarnación, recurrencia, repetitiva, cíclica, ¿no? Ya, que era lo que decías tú, me estaba hablando el otro día de la ley cíclica. Sí, hay una ley que es una ley de recurrencia cíclica, donde se va repitiendo todo, que va conjuntamente con la ley de causa y efecto y donde vamos a repetir muchas cosas que antes hemos hecho. Que se supone que estas repeticiones de hechos es porque aún no lo hemos resuelto. En general,
Sí, lo que nos interesa sí, pero generalmente es de todos los hechos. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo para entenderlo. Yo en otra vida he sido mujer y me ha gustado el mundo de la sanación a través de los remedios naturales, de las plantas. Ajá. Y yo en mi apogeo, en esa vida, pues tenía una edad pues aproximadamente de unos 40 años. Yo al llegar a los 40 años voy a sentir un impulso enorme de querer conocer las plantas, querer conocerlas y ir por el campo, ir pisándolas y decir, lo que nunca me había preguntado, decir, uy, ¿esta planta qué es? ¿Y aquella cuál será? ¿Y esta para qué servirá? Y de pronto hay como, en ese ciclo que se repite, son como ruedas concéntricas, al llegar a esa misma edad sentimos ese impulso de querer conocer las plantas. Y de pronto nos apuntamos a un curso de fitoterapia. Como que te está llamando una vocecita desde... Sí, hay una repetición. Y es una Ya. repetición buena, bonita, agradable. Hay repeticiones no tan agradables. Hay como programas que se van repitiendo y... No, no, Dime, no, dime. perdón, termina. Sí, pues eso. Hay una repetición y se juntan la ley de causa y efecto con esta. Por ejemplo, si tú y yo hemos tenido un problema en el que ponte por caso, tú me has matado a mí, pues eso hay una cuenta pendiente ahí. Entonces, la ley de recurrencia cíclica hará que nos volvamos a encontrar y tendremos la oportunidad de solucionar eso. Puede que lo solucionemos o no. Puede que yo tenga una aversión hacia ti y por cualquier motivo insignificante me vengue de ti y te haga daño, incluso te vuelva a matar yo a ti y me he vengado, o que tú sientas que debes reparar el daño que hiciste y de pronto al encarnar en esta vida tú te conviertes en mi padre. En una me lo quitaste y en otra sientes que debes darme la vida para reponer Y eso. es fantástico. Y en el libro que me pasaste de Kabuli también dices que a veces cuando en una otra vida tú eres la persona que hace daño, digamos, entre comillas, en esta muy probablemente tú serás la víctima. Se puede repetir ese Te patrón. sentirás Se como puede, una víctima que se puede. Se puede. puede, Pero la gracia de repetir es que podemos cambiarlo. Por eso repetimos, para poder cambiar lo que no se hizo bien. claro. Y a mí me pone muy curioso esta cosa, los traumas, ¿no? Puede que hay algunos traumas en esta vida que pero llegan de otras vidas. E incluso podríamos tener hasta signos de estos traumas que hemos vivido en el cuerpo físico el día de hoy en esta vida. Sí, sí. Sí, es ¿Puedes algo muy común. explicarme un poquito esto? Sí, hay algo, sí, es muy común, es muy común. Por ejemplo, en otra vida morir de determinada forma traumática y en esta tener problemas o dolores en esa área. Por ejemplo, personas que han sido estranguladas, tener siempre problemas de cuello, por ejemplo. Y tener siempre ronquera o problemas con la voz. A mí Eso me ocurre. parece fantástica esta cosa. Es como que hay alguna memoria, una Exacto. inteligencia superior que te llevas en cada vida y te... Bueno, pues esto ocurre porque nuestro cuerpo físico tiene un doble etérico, se llama, o el vital, El cuerpo físico pues se degrada, desaparece, pero en el momento de la muerte queda esa impronta, sobre todo si es algo traumático, en el cuerpo vital. Es como un negativo. Entonces, al reencarnar, probablemente, a veces incluso personas que traen marcas, una mancha en la piel, ¿no? Ya, Ya puede ya. tener una herida Sí. y de pronto viene con una mancha en la piel. Que es fantástico. Y otra cosa que no hemos hablado el otro día, y yo creo también que no sea una casualidad, el sitio en donde nacemos.
Ujú. O sea, yo nazco en Italia, tú naces en España, otra persona nace en Argentina, países más, digamos, más ricos, más pobres, porque probablemente se supone que tú has elegido el sitio perfecto en donde nacer para reparar, digamos, y para evolver con tu alma, Sí, supongo yo. claro, nos vamos reencontrando con siempre con los mismos personajes, casi siempre repetimos. Aparecen otros nuevos, pero siempre nos reencontramos. Con las Casi, mismas almas. sí, casi siempre, casi siempre. Entonces, porque sobre todo las que son parte de la familia o amistades muy cercanas. Ya. Los que son más de visita, pues no son tan importantes. Te podría decir que hay familias de almas. Esto es algo que lo ha estudiado mucho Michael Newton, que es un psiquiatra americano que también se especializó en lo que se llama la vida entre vidas. Ajá. Sí, o sea, entre una encarnación y otra, el alma va a un lugar, bueno, decimos lugar por decir algo, ¿no? Porque el alma entra en un estado que no tiene nada que ver con nuestro tiempo y espacio, o sea, es otra historia, ¿no? Pero Claro, digamos que es la vida entre vidas, es el lugar donde vamos, donde podríamos llamar es nuestro hogar, de donde venimos y donde vamos cada vez que se acaba esta película que llamamos vida, pues volvemos a casa. claro. ¿Y por qué una persona debería hacer una regresión? O a lo mejor, ¿para qué ¿Para sirve la qué? regresión? ¿Qué puedes resolver con una regresión? ¿Para qué? Pues mira, te he explicado que hay como un mecanismo natural en la mente que intenta de alguna forma regresar y de hecho cuando estamos en el pasado y Ujú. está una regresión, no hemos dicho exactamente, hemos dicho lo que dice la Wikipedia, que es una barbaridad, pero no hemos dicho lo que es en realidad. Una regresión es cuando estás vivenciando, no recordando mentalmente solamente, sino que estás reviviendo con emociones y sensaciones físicas algo que ya ocurrió. Como si estuviera pasando ahora. Como si estuviera pasando ahora, porque para el subconsciente el tiempo no existe como tal, como el nuestro. Entonces, da igual que haya pasado hace 3 horas que hace 300 años o 3000 años, da igual, no importa, el tiempo no importa. Entonces, ¿para qué volver en una regresión? Bueno, pues te diré que hay distintos tipos. He diferenciado dos regresiones, una automática, mecánica y otra dirigida. Esta sería más psicoterapéutica. Y ese tipo de regresión lo que busca es volver a un evento y hay que puntualizar que no solamente podemos buscar cosas negativas o desagradables o traumas, podemos Claro. buscar vidas donde hemos sido talentosos en algo y por algún motivo eso se nos ha bloqueado. Por ejemplo, tú has podido ser un músico fantástico y tienes unas cualidades de músico tremendas, pero en otra vida ha habido un evento trágico en el que por tocar alguien ha decidido, me lo estoy inventando, cortarte las manos. Eras un gran pianista y han dicho que le corten las manos. Y entonces en tu subconsciente queda grabado una memoria de decir, eh, tocar música mata. Entonces tú tienes esa cualidad tan grande, pero no vas a tocar nunca el piano. Vas a tener un bloqueo para la música. Como que lo estás decretando. Bueno, eso ha quedado ese decreto. Eh, es algo también automático, ¿no? O sea, una asociación, es un anclaje negativo. Es una asociación de ideas, es decir, la música mata. Podría ser, pues, que eres una persona que le ha dejado su pareja y en ese momento, o otra cosa, por ejemplo, eres una mujer que tiene una ilusión muy grande por ser madre y en esa vida pierdes la tuya y mueres.
Entonces podría quedarte la consigna, ser madre es mortal. Entonces en esta tú puedes tener la ilusión de ser madre, pero hay algo que lo bloquea y lo impide. Y no entiendes qué es. Claro, no sabes qué es. Entonces sería interesante ir a ese momento para, con la comprensión, las herramientas de ahora y acompañando a la persona, porque claro, en ese momento el alma lo vivió sola. Entonces, si alguien le acompaña y le ofrece los recursos para poder comprender y superar aquello, se puede desactivar. ¿Y cómo las acompañas la persona? Porque hay muchas personas que creen que con la hipnosis o con otra técnica de regresiones a vidas pasadas es como si se desconectan completamente de este mundo, ¿no? No. ¿Cómo funciona? Bueno, te diré que hay distintas versiones. Hay fantásticos terapeutas que utilizan la hipnosis y hablan de la hipnosis. Hay otros que dicen que no utilizan la hipnosis con cierto pudor, pero en realidad lo que se requiere para entrar en regresión es un estado expandido de conciencia. Ya, ¿Cómo se logra esto? La hipnosis lo provoca perfectamente y muy rápidamente, muy fácilmente, pero se puede entrar a través de una relajación progresiva, sin llamarlo hipnosis. Si a alguien le da miedo la palabra hipnosis, pues una relajación progresiva. Se puede entrar a través de un síntoma. De un síntoma puede ser una sensación. sí, Una sí. Ah, no, sensación como que mencionaba. Sí, sí, puede ser un dolor, una sensación, y potenciando esa sensación, eh, anclando a la persona esa sensación, poniéndola en primera persona, asociando a la sensación a la persona, y de pronto pues puede entrar en regresión automáticamente. Tan sencillo como eso. De hecho, cuando estamos hablando, podemos estar en mitad de una conversación, de una comida, de una cena, y alguien está contando algo que le emociona mucho y se acongoja, se pone a llorar. Podríamos pedirle a esa persona que cierre los ojos y, sin hacer inducción ni contar de 0 al 10, esa persona automáticamente entra en regresión y puede llegar a otro lugar, a otro momento del espacio-tiempo. Si se deja, si colabora, claro. si participa, si no, Tiene si que no uno dejarse ofrece llevar, resistencia. por supuesto, sí. Claro, hay que dejarse llevar por la experiencia. Pero, de hecho, no solamente dentro de la hipnoterapia, por ejemplo, hay otras disciplinas como la biodescodificación, bioneuroemoción, se utiliza la regresión. Por ejemplo, Ujú. para averiguar por qué tenemos determinadas dolencias, se suele hacer una especie de regresión para ver de dónde viene. Dolencias físicas, Sí, dolencias físicas, alergias, en fin, alergias también. intolerancias alimenticias, muchas cosas. Puede ser psoriasis, puede ser mil cosas. Porque, mira, y lo tengo apuntado por aquí para que no se me olvide, tengo una frase que es muy buena y es del profesor José Luis Cabouli, uno de los grandes, que él lo dice en uno de sus libros. Dice, la regresión le da al alma la oportunidad de sanarse sin la necesidad de enfermar el cuerpo. Wow. Es decir, que la energía que ha quedado atrapada en algún momento tiende a salir. Como en nuestro estado de vigilia no reconocemos eso, bien porque es en otra vida, bien porque hay un bloqueo, esa energía tiende a salir. ¿Cómo va a salir? Pues en forma de síntomas. Y puede llegar a enfermarnos o a matarnos incluso. Porque para el alma lo que le importa es la salud del alma, que es inmortal. El que se muera uno de los cuerpos, pues no le pasa nada. O sea, pero claro, para nuestra existencia actual, pues es una faena muy gorda. Morir. Claro, claro. Estoy leyendo aquí los comentarios. Está preguntando Valeria, nuestra amiga y colega, si se pueden dar regresiones espontáneas o en sueños. Sí, 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 sí. Muchas veces.
muchas veces. Cuando estamos soñando podemos conectar con otras vidas pasadas. Sí, sí. Y esto se Yo, podría llamar un sueño lúcido. Es un sueño lúcido. Conectar con experiencias y vidas pasadas. En estado de vigilia podemos tener, más que vigilia sería alfa, yo le llamaría alfa, porque para hacer una regresión propiamente dicha, no sirve el estado de vigilia propiamente dicho, que es el que estamos ahora, ni el delta, que es el puro sueño, el descansar. Tendríamos sí, que estar en alfa, que ese es muy cercano a la vigilia, suele pasarnos, no sé, a ti te habrá pasado muchas veces, ¿no? A mí me pasa mucho. Sobre todo cuando tienes que resolver un problema o estás preocupado por algo, cuando las primeras horas de la madrugada te acabas casi despertando, estás en ese duerme vela y de pronto se te ocurren ideas y soluciones, ¿no? Ese es el estado alfa. Entonces, para entrar en regresión, sea acompañado o sea una regresión espontánea, tienes que estar en ese estado, donde la mente va a esos ciclos determinados y puedes conectar con vivencias pasadas. y de hecho, se me está acordando ahora, estuve hablando el otro día con una amiga, no creo que te lo conté, y a lo mejor me puedes explicar tú algo, ¿no? De esto. Tengo un sueño, pero no sé cuándo lo hice, hace años, que me veo en un tren, que de hecho vi una peli del 1800 hace poco y ese tren se parecía mucho, entonces creo que era más o menos en 1800 y yo veía este tren, pero yo lo veía desde arriba, o sea, Ya, mis ojos miraban desde una perspectiva más alta, pero yo me veía dentro de este tren escapando de alguien que me estaba buscando porque supongo que yo había hecho algo malo o bueno, no lo sé, pero es un sueño que se me quedó tan grabado en la mente y me acuerdo estas paredes de piedras naranjas, casi al parecerse al Grand Canyon en América, pero no sé dónde estaba yo, en cuál país estaba. Es que me pareció un sueño diferente porque, ¿sabe cómo cuando sientes la seguridad de decir yo estuve ahí? sí, Yo viví de verdad ese momento. sí, sí. Esto podría ser una regresión, hubiera podido ser una Podría ser, regresión. sí, perfectamente, porque en sueños conectamos, superamos ¿cómo se llama? La mente crítica, los filtros y entonces Sí, es más fácil conectar, porque es más fácil que estés en alfa o en teta, que es el ideal, para la sí. regresión es ideal. El alfa nos sirve y el teta hay que decirle a la gente que no, uno no está inconsciente. Cuando hace una regresión está totalmente consciente. Lo que pasa es que yo le llamaría un estado de conexión y de comprensión. Que serían las ondas cerebrales que ralentizan tanto que te llevan a un estado de expansión de la conciencia, Sí, digamos. exacto, exacto. Y ahí puedes comprender y conectar con otras realidades. De hecho, cuando muchas veces al hacer o intentar hacer regresiones, cuando tú entras ya pasas esa barrera del espacio-tiempo, esto es maravilloso. O sea, hay múltiples posibilidades que nos daría para hablar muchísimo. Porque si tú recuerdas, Brian Weiss, famoso psiquiatra americano, pues Sí, empezó con sus libros y uno de ellos eran, eh, ¿cómo se llama? El mensaje de los sabios. Y entonces no solamente encuentra vidas pasadas de las personas a las que regresa al pasado, sino que se encuentra con entidades de supuestos maestros que vienen a entregar un mensaje. Entonces, pues te puedes encontrar todo este tipo de cosas, ¿no? claro, como que están ahí para ayudarte. Lo que mucha Exacto, gente puede llamar los ángeles, mucha exacto. gente puede llamarla la voz de tu conciencia, Por tu los día, maestros, los exacto, guías. exacto. Te puedes encontrar con cosas fantásticas. Es un mundo apasionante. Es fantástico, yo lo adoro, lo adoro. También hay gente que habla de cosas negativas que se han encontrado. Yo
gracias a Dios, y tocamos madera, yo nunca me he encontrado con nada extraño ni negativo. De todas formas, siempre procuro que cuando se hace una regresión, pedir pues, al guía de la persona o a los míos, pedir que protejan el lugar donde estamos y Sí, que exacto, hay también este miedo. y la experiencia para que no se cuele nada extraño. Sí, sí. Y es verdad, esto me parece de haberlo leído en algunos libros, y no sé si Kabuli también lo mencionaba, y decía que a veces, muchas veces, el aprendizaje mayor, cuando hacemos una regresión a una vida pasada, lamentablemente lo tenemos cuando estamos a punto de morir. O sea, deberíamos revivir la muerte porque es ahí donde está el verdadero aprendizaje, porque se Claro, supone que cuando estamos casi a punto de pasar, no nos damos cuenta de todo lo que hemos aprendido. claro, sí, lo que quieres decir es que cuando regresamos a una vida anterior, hay que pasar por distintas etapas, las más Ajá, importantes. A ver, cuando regresamos a una persona a una, vamos a llamar supuesta para los más escépticos, una supuesta vida pasada, porque nos da igual que sea una vida pasada o sea una idealización del inconsciente, da igual, mientras sea terapéutico y sanador, da igual si se lo está inventando o si lo está canalizando o si lo ha vivido con fechas y lugares. Eso como terapeuta nos da igual. No somos científicos que pretendemos demostrar la reencarnación, ni mucho menos. Simplemente dejamos que el subconsciente se exprese y con ciertas herramientas aprovechamos. ¿Qué es lo que buscamos en una regresión? Buscar los eventos más importantes de esa vida, sobre todo que tengan que ver con el problema que tiene la persona en su vida actual. Entonces lo que hacemos es hacer un puente a la vida actual, se llama. vale. Por ejemplo, si hay una persona que le gustaría hablar en público y siente un bloqueo enorme, no se Ujú. atreve y se queda sin palabras, vamos a buscar en una regresión, si llegamos a una vida pasada, podría ser en esta perfectamente, una experiencia en la escuela, de pequeño, donde se han burlado de ti y viene de ahí, ¿no? Pero podría ser que haya algo más. Entonces, siempre a buscar la causa primera, si puede ser, y podría darse el caso de que esta persona hubiese tenido un talento enorme y haber sido, lo estoy inventando, o no, o igual es algún caso conocido, pero no lo vamos a decir. Podría haber sido un gran filósofo, un gran político que se expresaba muy bien, pero por sus ideas le han cortado la lengua, sus oponentes políticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha quedado un trauma y hay un bloqueo. Entonces, ¿para qué tenemos que ir a ese momento? Para que la persona comprenda de dónde viene, en ese estado especial expandido de conciencia, perdone si es el caso, si hay que perdonar algo, que comprenda, porque a veces hay aprendizajes también hay aprendizajes, también puede ser el caso, ¿no? Y desactivar si por ejemplo ha muerto en esa vida por sus ideas y le han cortado la lengua, Ujú. ¿por qué llegar al final a la muerte? Porque al final de la vida siempre hay una moraleja, siempre hay un resumen. ¿Para qué has vivido esta vida? ¿Qué has aprendido? ¿Qué no has aprendido? ¿Qué es lo que te está limitando de esa vida? Entonces es extraer, pueden ser decretos, como hemos dicho antes, promesas, juramentos, ¿no? Por ejemplo, a la persona le están cortando la lengua y la van a matar y la están torturando y dice, jamás volveré a hablar en público. Okay, ya está. Tiene un Ya talento está. impresionante, pero tiene un juramento inconsciente de que va a bloquearle. ¿Y cómo lo va a sentir? Pues que no le sale la voz, que le tiemblan las piernas, que suda y no sabe de dónde viene. Viene de ahí. Entonces tenemos que regresar a ese momento para que comprenda de dónde viene, desactivar eso, perdonar eso y darle todos los recursos que tenía anteriormente, porque seguramente podemos ir
más atrás y ver que esa persona tenía unas capacidades increíbles y rescatarlas y traerlas al presente. Traerlas Sí, al presente. sí, sí. ¿Sí? Y entonces ese problema, pues de esa forma es como se intenta que se sane. Generalmente funciona. Puede ser una Vale. vez, puede ser más veces. Claro, porque se supone también que el propósito de vida de cada ser humano sea la evolución del alma. Exacto, Entonces, exacto. todas estas cosas te podrían ayudar a resolver Claro. bloqueos, traumas y eso, ¿sí? El problema es que cuando nosotros regresamos, venimos, digámoslo, vírgenes. Venimos reseteados. El Pero libre albedrío, que no, no quiero decir se esto. te olvida No quiero- todo para que tú tengas el libre albedrío. sí, sí, pero no quiero decir esto. Quiero decir, tú tienes tu propósito como alma y vienes inocente, vienes virgen, es, es como que te han reseteado y Sí, el disco duro, vienes otra vez. eh, ¿Y qué pasa? Que te encuentras con adultos que van a influir en tu vida. Entonces se van a crear pequeñas heridas, que esas son las famosas 5 heridas, que hemos oído hablar a veces, ¿no? Las 5 heridas que nos impiden ser uno mismo. Entonces esto va a tocar con cosas del pasado que llevamos ahí muy atrás, que no han sido sanadas. ¿Y por qué ocurre eso? Por la ley de causa y efecto, la ley cíclica de repetición, que nos va a traer padres que, por ejemplo, si nosotros hemos sentido el abandono, y es una cosa que tenemos ahí atrás, ellos también han sido abandonados y nos van a, sin pretenderlo muchas veces, de forma inconsciente, van a hacer cosas en las que, comportamientos donde nosotros nos vamos a sentir abandonados. Se va a repetir la historia para que tengamos oportunidad, por una vez, sanarla. Entonces, ¿para qué? La pregunta, ¿para qué regresamos? Pues fíjate, esas heridas, esas 5, que seguramente hay más, pero son las básicas, que son el abandono, el rechazo, la traición, la humillación y la injusticia. ¿Quién no habrá sentido alguna de esas? No, todas. Yo creo que todos, en algún momento. Y si hemos vivido otras vidas, ¿quién nos habrá sentido abandonado? Y habrá abandonado, claro. ¿Quién no se habrá sentido rechazado y habrá rechazado? Y ahí está la causa y efecto. ¿Quién no se habrá sentido traicionado o habrá traicionado? ¿Quién no se habrá sentido humillado o habrá humillado? ¿Y quién no habrá sentido la injusticia o habrá causado injusticia? Porque estamos aprendiendo y todos cometemos errores. Entonces, ¿para qué regresar? Para rescatar la información de lo que no ha quedado bien y cambiarlo. Y traerlo a claro. nuestro presente y continuar con nuestra vida. Pues que Casi nada. fantástico. No, quería preguntarte una cosa, no me acuerdo. Eh, sí, esta cosa, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, ¿no? Por ejemplo, mi padre, mi madre, hermanos, que yo no tengo, pero hermanos, primos, mejores amigos, tu mujer, tu marido, se puede decir que estas son todas almas que tú ya has conocido desde Depende, hace muchas vidas. depende. Podría ser o no, depende. Incluso, bueno, a veces eso habría que recurrir ya a un trabajo que hizo, creo que se llama, no quiero equivocarme, creo que es Robert Svars, creo que es, el que habla del el don de tu alma o el plan de tu alma. Ajá. Creo que es Robert, no sé si no, que me corrija, en memoria, me acuerdo. Él se ha centrado en este tema, ¿no? De los pactos familiares, de por qué coincidimos con ciertas personas, por qué, por ejemplo, en un matrimonio alguien va a sufrir una enfermedad degenerativa, el otro lo tiene que cuidar, y dentro de lo que son los hijos, pues unos van a estar involucrados, otros van a pasar como si no fueran de la familia, y todo es perfecto, o sea, todo está dentro del plan de la.
Pero ya. claro, para comprender eso tendríamos que estar con un grado de conciencia más elevado que desde aquí no lo podemos entender muchas veces. Y si te digo que todo lo que hacemos lo estamos haciendo por las vidas que hemos tenido en el pasado. Sí, ¿Qué piensas de eso? gran parte de nuestros actos son repeticiones inconscientes. Tenemos Ah, muy poca. Sí, tú has hablado del libre albedrío y tenemos libre albedrío, pero por desgracia lo utilizamos poco. Tomamos pocas decisiones, normalmente reaccionamos, pero no tomamos decisiones. Por eso nuestras vidas no son lo magníficas que podrían ser porque no tenemos la capacidad suficiente de tomar decisiones en el aquí y ahora. ¿puedes hacerme algún ejemplo? En qué sentido reaccionamos y no tomamos decisiones? Bueno, pues no tomamos decisiones muchas veces por miedo. Por ejemplo, uno se encuentra en un trabajo que no le gusta y Vale, por miedo, pues se va a quedar en su mundo conocido, ¿no? ¿Cómo se llama? la zona de El, confort. en la zona de confort. Entonces, más vale malo conocido, ¿no? Piensa el ego, más vale malo conocido y no se expone a triunfar en la vida. Que a lo mejor sería esta vocecita de su alma que le está diciendo, vete donde yo te Toma, digo. toma esta decisión, pero la sofocamos. Pues Sofocamos esa decisión. esto a mí me encanta. A mí me encantan estas cosas. A veces, yo me acuerdo el ejemplo de un psicoterapeuta italiano, se llama Raffaele Morelli, muy famoso en Italia, que hacía el ejemplo de, si te despiertas, parece una tontería, eh, pero al final no lo es, según mi opinión. Y decía él, si te despiertas por la mañana y vives en Milano y quieres ir a tomarte un helado a Roma, porque te está saliendo este impulso desde dentro de ir a tomarte un helado a Roma, vete y tómate un helado a Roma, Claro, porque por algo será. claro, es tu intuición que te Y guía. aquí creo son todas las cosas que dices tú, las reacciones, dice, no es una tontería, entra la mente crítica, no lo haces, y a lo mejor a Roma te estaba esperando tu futuro trabajo que te hubiera lanzado como un cohete. Exacto. Y tu supernovia modelo que te está esperando y que no la vas a conocer. Sí, sí. Exacto. Así funciona, así funciona. Me he apuntado una frase que me parece fantástica, no es mía, eh, y me la apunté y te la quería comentar cuando hablamos de ese tipo de regresión espontánea y mecánica que tenemos los humanos con nuestra mente, de ir Sí, al dolor, ¿no? De quedarnos enganchados, anclados al dolor y darle vueltas y vueltas y vueltas, que es una forma de regresión, pero un poco negativa, que no sirve de casi nada, al contrario. al Y es una frase contrario. que yo la voy a decir despacito porque el que la quiera apuntar es que es fantástica. A mí me encanta. Ya estoy aquí con el boli. Exacto. Dice, nunca arruines tu presente con un pasado que no tiene futuro. Y precisamente la regresión guiada, terapéutica, lo que pretendemos es ir a un pasado para sanarlo y para que puedas tener un futuro y no arruines tu presente. Es todo lo contrario. Javier, ¿puedes repetir esta frase porque me parece poesía pura? Sí. ¿Puedes repetir esta No sé de frase? quién es, ¿eh? No sé de quién es, pero no importa. Es de todos. A mí me parece increíble esta frase. Sí. Nunca arruines tu presente con un pasado que no tiene futuro. A veces, te pongo un ejemplo, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Imagínate una relación tóxica. Una Ujú. relación tóxica de dos novios que no hay forma, que se pelean constantemente, que acaban fatal, que se tiran de los pelos, que es sufrimiento puro. Hay ratitos que están bien, claro, pero es sufrimiento puro. Y entonces viene a decirnos esto, nunca arruines tu presente y cuando, por ejemplo, decidimos cortar, pero no somos capaces y le damos vueltas y seguimos y estamos enganchados a esa persona que
que aparentemente hemos acabado esa relación, te está diciendo, nunca arruines tu presente con un pasado que ya ha pasado, que no tiene futuro, nunca tuvo futuro. Pero uno se empeña en que hubiese tenido futuro. Y no lo Ya. tenía. No lo tenía. Por esto yo me quedé sin pelo. Es, Por esta misma razón, ¿ves? eso es de tanto pensar. Mira, te voy a poner un ejemplo un poco más doloroso, Ajá. un poco más doloroso, que espero que no le toque a nadie, pero que es muy gráfico. Nunca arruines tu presente con un pasado. Te voy a poner, y he conocido casos, Sí. de una persona que murió su hijo con 10 años. El día lo enterraron con sus velas de cumpleaños, de repente fue. Fue una tragedia terrible, terrible. Y hace tiempo que no he vuelto a saber de esta persona. Igual me puede llegar a ver, pero no. Y claro, esto es algo que daña muchísimo, muchísimo. Perder un hijo de repente, con 10 años, sin estar enfermo, es algo muy fuerte que uno no puede comprender. Y uno quiere comprender, se cierra al mundo, entra en depresión profunda, se quiere morir Ya. o puede entrar en ese bucle de querer saber y repetir y por qué, la injusticia, ¿no? Eh, Rechazas a Dios, a la creación, a todo, ¿no? Es algo terrible. Y esta frase iría muy bien ahí. Y porque dicen, nunca arruines tu presente, o sea, tu vida que tienes por delante, con un pasado, con algo que ya ha sucedido, que no tiene futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que ese niño vino por 10 años, no venía a hacerse mayor. Pero claro, uno monta sus expectativas, se imagina a su hijo de mayor, cuando se case, cuando tenga hijos, y eso no iba a ocurrir nunca, pero uno no lo sabe. Entonces, esta frase viene muy bien a eso. O sea, esto es un ejemplo muy duro, Yo, pero va, eh, fantástico. Va al pelo. perdóname que te digo esta cosita, pero a lo mejor también para todas las personas que están sufriendo por alguna razón, si tuviéramos la certeza, la seguridad, por lo menos yo la tengo, pero es como un cambio de perspectiva, ¿no? Si supiésemos, por cierto, que la muerte física, como en este caso de este niño de 10 años, no es sino que un hasta luego. Es decir, quizá cuántas veces ya nos hemos repetido este proceso, pero obviamente cada vez la muerte sobre todo para los occidentales, es muy dura por aceptar. Claro, En cambio, no, por ejemplo, en Oriente y eso ya tiene una visión diferente y ven la muerte aún que sientan tristeza, pero si consiguiésemos ver la muerte como un hasta luego, entre comillas, es decir, nos vemos a la próxima, claro. creo que cambiaría toda la forma de vivir cualquier Sería, sufrimiento que estemos viviendo ahora aquí. sería una ayuda muy grande. Sería una ayuda muy grande. No es lo mismo tener la creencia de que todo acaba con la muerte y no hay nada más, a tener la creencia esperanzadora de que esto es una experiencia transitoria que dura un tiempo y que nos volvemos a encontrar todos. Eso ayuda Claro. mucho, mucho. No quiere decir que no haya que pasar un duelo, por supuesto, porque la vida tiene momentos muy difíciles, pero ayuda mucho, ayuda mucho. Precisamente cuando te explicaba el librito este, de este personaje que yo, el primero, Arnold Ah, Blossberg, este hombre, al principio del libro cuenta que se encontró con un caso de un químico que era, eh, ¿cómo se, tenía un problema, ¿cómo se llama? Nunca me sale esta palabra, que era aprensivo. Creía todo lo que leía, pensaba que tenía enfermedades. No me sale nunca. hipocondríaco. Hipocondriaco. Nunca me sale. Sí, Era hipocondriaco y él era químico y si leía un medicamento que decía para el asma, enseguida decía, creo que yo tengo asma.
y tenía que tomárselo. Sí, O sea, se tomaba todos los medicamentos del mundo. Y entonces la mujer de él acudió al hipnoterapeuta y le dijo, mire, a mi marido le pasa esto. Y dijo, bueno, yo le puedo ayudar. Y de hecho le ayudó y le quitó la hipocondría. Pero más tarde la mujer le dijo, mire, lo que tiene es mucho miedo a morirse. Y se me acurruca como un niño y se pone a llorar porque tiene pánico a morirse. Y dijo, hombre, yo la hipocondría se la puedo quitar, pero claro, morir vamos a morir todos. Y dijo, a menos que le haga experimentar que ha vivido antes. Eso demostrará que puede Ya, volver a vivir. Y eso. pues me metió en las regresiones. Fantástico. Y se supone también que a lo mejor tenía ese miedo a morir porque quizá que le había pasado en las vidas anteriores. O también la hipocondría, a lo mejor hubiera También, podido ser bueno, conectada es que lo desconocido da miedo. Y para el ego, que es el que es nuestra personalidad humana, pues el pensar que desaparecer da terror, terror. Pero para el alma, que es inmortal, pues una vida es como un día más de la semana. Sí, porque para el alma no existe el tiempo. Estaba leyendo esto, ¿no? En el libro de Kabuli, creo, No, que él decía, para el alma, un hecho que tú has vivido hace 4.000 años, para ella tú lo has vivido ayer. Y sí, también un hecho que tú has vivido hace 20 años, para ella ha sí. pasado ayer. No, Bueno, no hay... Marcelo, tú eres más joven que yo, pero los que somos más mayores, no. Cada vez que somos más mayores, nos pasa. Que hablamos de hace 30 años y parece que fue ayer. Pues, sí, Ya. han pasado 30 años. Claro, claro. Quizá si soy más viejo yo o más viejo tú. Esta es otra cosa ¿cómo, quién me ha dicho esta cosa? Otra cosa interesante, que no sé si es verdadera esta. Las almas viejas. ¿Saben las personas que se atreven a, ¿cómo se dice? Lo que se atreven a lanzarse desde el avión, lo que hacen todos deportes extremos donde podrían perder la vida, pero no tienen miedo. Bien, me han dicho alguien, no me acuerdo quién, que estas personas, estas almas, son jóvenes, o sea, necesitan experimentar, por eso no Sí, hay nada que le dé miedo, porque en sus memorias ancestrales y antiguas no hay este miedo grabado, que no pues sé si es verdad. ¿Quién es no lo sé. más? ¿Cómo podemos saber cuántos años tiene nuestra alma? Si somos viejos, si somos más jóvenes. Marcelo, esto es una incongruencia, porque si para el alma no existe el tiempo, ¿por qué vamos a poner una Eso es cronología en el alma? verdad, verdad, verdad. Es verdad, es verdad. Lo que importa son los aprendizajes. Puede ser un alma viejísima y no haber aprendido nada. Y puede ser un alma más joven y haber aprendido rápidamente. Es Entonces, relativo. todas las almas, pues aquí nos vamos a poner la pata, ¿eh? Tú ya me estás preguntando cosas que corresponden a los ángeles responder. Y ya, pues me están saliendo así que ni yo sé contestarme porque te Bueno, yo vas a soy hacer humano, yo soy humano. las clásicas preguntas que hacen los niños. ¿Por qué el cielo está azul? ¿Quién sabe por qué el cielo Eso, está azul? eso son preguntas de física, de regresiones. Ya, haremos otra entrevista hablando de física. Exacto. Bueno, Javier, no sé si hay alguna pregunta o alguien, no sé si hay un chat con preguntas. estoy mirando aquí la chat, vi a Valeria que nos preguntó algo. No sé si alguien quiere preguntar. Tenemos 6 personas aquí, pero no veo preguntas. Eso quiere decir que lo hemos explicado muy bien. Exacto. Cuando no tienen preguntas es Que porque lo han lo estamos entendido todo. explicando todo. Y espérate. No, no veo otras preguntas. Y Javier, ¿cómo se pone en contacto contigo alguien que quiere hacer una regresión o que quiere comunicarse contigo por alguna duda o que quiere saber más sobre este tema? Pues bueno, por Facebook, Javier Muñoz, que deben haber 50 millones, pero podemos poner más tarde en YouTube el enlace En a mi YouTube. Facebook. Y tú Sí, tienes sí, WhatsApp también, podrías dar el número sí, también. sí.
sin problema. ¿Puede decirlo, por favor? Lo digo, pero no me llamen a las 3 de la mañana, por favor. Tú apágalo por si acaso. Bueno, el Que no se me ocurra a mí 607, de llamarte para preguntarte algo a las 3 de la mañana. te doy el número, 607-417261. Repetimos, por favor, 607. 417261. Hombre, si es caso de vida o muerte, sí, que me llame cuando sea. Claro. Es un móvil de España, entonces será 0034 para quien vea desde afuera de España. Pues a mí me ha encantado escucharte, Javier. Ya lo sabía antes de hacerte la entrevista, que te hubieras tenido mucho que decir. Muchas palabras. Y ojalá podemos repetir todas estas entrevistas hablando de varias cosas. Sí. Y nada, Sí. podemos acabar aquí. Hay un Muchísimas mundo, gracias. de hecho hay libros y libros de grandes terapeutas que ponen casos y ahí pues imagínate lo que se puede aprender, ¿no? Con la experiencia se puede aprender muchísimo. Perdona, Javier, me está preguntando una amiga italiana, como cada cosa hay un principio y hay un fin. ¿Nuestra alma, antes o después, tendrá un fin? ¿Se acabará? ¿The end? Esta es una pregunta, no te dejo ir tan fácil. Bueno, nosotros aquí estamos en parvulario, es una pregunta de Esta máster de es una universidad. pregunta con la P mayúscula. Pues Yo creo, bueno, yo me voy a atrever, yo voy a canalizar directamente y voy a responder la pregunta. Hay un principio y un final. Sí y no. Sí y no. Por supuesto que hemos comenzado de alguna forma y acabaremos de alguna forma. Pero probablemente hay una frase que dice que todo final es un comienzo. Por yo lo creo tanto, todos son ciclos. Sí, empezamos y acabaremos, pero es como en la música, ¿no? Tú que eres un músico de otra vida, hemos dicho, es como las notas musicales, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, ¿no? Y la, sí, si, y do vuelve a empezar otra vez. y O vuelve a sea, empezar. son ciclos que donde hay evolución. Yo creo que sí, instintivamente me vendría de decir que nunca hay un fin. Nunca hay un fin. Será Bueno, una continua evolución, pero bueno, la pregunta está muy bien. es muy bonita. Traduce, Es una pregunta muy bonita, sí. la traduces tú. Hay un principio porque hemos empezado de alguna forma y habrá un final. Quiero decir que si en la evolución, me lo invento, porque yo tanto no sé, si hemos empezado en una experiencia mineral, siendo un átomo de una roca, por decir algo, me lo invento, y hemos sentido lo que es eso y hemos ido evolucionando, acabaremos convertidos, en que ahora somos personas, acabaremos convertidos en ángeles, por ejemplo, o en un grado superior que no conocemos ahora mismo, que está más allá, y después como en las religiones, ¿no? O en la filosofía, sí, las religiones, ¿no? Que hay ángeles, arcángeles, potestades, serafines, virtudes, no sé qué, ¿verdad? Hasta llegar al creador. ¿Hasta dónde llegaremos? Y después de eso, ¿qué habrá? ¿Habrá otro nuevo ciclo? ¿Quién sabe? Está bien la pregunta, está bien. Te voy a poner la pata yo ahora, que lo has dicho en principio. Estaba hablando de los minerales y también probablemente los animales. O sea, ¿es también esta una forma de evolucionar? Para mí sí, para mí sí, para mí sí. Todos creo que todos hemos tenido esas experiencias. Y cuando somos, o sea, no confundir con la típica filosofía de la transmigración del alma, simple, quiero decir simple. No que ahora somos humanos y mañana nos reencarnamos en perros, en gatos, Ya. en pájaros, no. Quiero decir que hay una evolución y, va en ascenso, y va en ascenso. Si ya hemos Y, pasado por ahí. y hablando de evolución también, a veces puede que haya, no sé si me invento la palabra, una involución. Bueno, sí,
Dentro de la filosofía, claro, dentro de la filosofía budista se habla de la rueda del samsara, donde se dice que vamos evolucionando, creo que se habla de 108 vidas que se relacionan con la... El Buda tiene... Bueno, allí lo tengo, ahí al fondo. Parece que tiene una especie de moño, en realidad es como un collar de cuentas, de perlas, y que contienen 108. Entonces se dice que cuando ya hemos pasado por toda la evolución, tenemos 108 vidas humanas y que hemos aprovecharla para pasar al estado dérico o angélico, un grado superior. Si no las aprovechamos, pues involucionamos en sentido opuesto. Pasamos a cuerpos animales, vegetales, minerales, llegamos al, llamémosle, inframundo, donde se desintegran todos los elementos que hemos ido arrastrando y no hemos sido capaces de trascender, y cuando eso sucede al cabo de, yo no sé lo que puede durar eso, miles de años, volvemos otra vez a evolucionar otra vez. Y eso es una rueda. Y dicen, algunas tradiciones dicen que la rueda da 3.000 vueltas o algo así. O sea, una barbaridad. Una barbaridad. ¿Esto es realmente así? Pues no te lo sé decir. No te lo sé. Claro, claro. Ojalá tendríamos la respuesta a todo. O está mejor ya que muy lejano. Está muy lejano. A veces algunas cosas mejor no saberlas, creo. Bueno, con nuestro día a día, hagamos el trabajo ahora y trascendamos en algún momento y vayamos aprendiendo y vayamos siendo mejores personas y perdonando y superándonos, y lo demás, mira, ya lo dice el Evangelio: buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadir. O sea que, tranquilo. Me gustaría una vez hacer con algún compañero, a lo mejor nos pondremos de acuerdo, porque hay muchas frases de la Biblia. Yo nombré un par de frases la entrevista que hice con Iván, y no se habla de religión aquí, se habla de estas frases que te conectan de verdad. Es como que toman completamente un otro sentido. Si la miras desde una perspectiva diferente, estas frases toman un otro sentido. Bueno, la religión no tiene nada malo, Marcelo. Cualquier religión, absolutamente. No estoy en contra de la religión. En cuanto yo crea que las religiones son una invención humana y no es una frase mía. No, es un camino. Son caminos para llegar a... Religión viene de... Tú que eres italiano, pillaros un poco la... Religare, o sea, volver a unir. Y es como yoga. Yoga significa unión con Dios. Es volver a unir. La etimología de la palabra no la sabía. La intención es fantástica. Después ahí el ser humano pues mete ahí sus politiqueos, sus dogmas. Bueno, y ahí ya nos estropeamos. Claro, ¿no? pues ya. Pero la intención como que la religión debería unir, y a veces hacen el reverso. Cómo se forman equipos y cada uno lucha por su equipo. Como la política, bueno, porque donde está el ego humano ya está. Claro. Como el partido que tengo que ver yo domingo, a ver si ganaremos la liga o no. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en mi canal. Ha sido súper interesante lo que has dicho, y ojalá podamos repetir hablando de otras cosas y de otros temas juntos con otros compañeros. Seguro que hay muchos temas por los que debatir y compartir. Y yo te agradezco mucho la invitación y el poder haber estado contigo. Es una experiencia muy agradable. Hemos movido mucha energía, como así tiene que ser. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, y hasta la próxima, y muchísimas gracias a todos los que nos han mirado. Eso, gracias a todos. Hasta pronto. Chaito, hasta pronto. Chao, chao. Chao.